mensaje en esta noche, el Evangelio según David. Y quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos. Y vamos a leer, hermano, en el capítulo 22. Libro de los Salmos, capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 1 al 5. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros venimos delante de tu presencia para bendecirte una vez más y para atribuir a tu nombre la gloria que solo tú mereces. Padre, hay gratitud en nuestros corazones porque Cristo pagó nuestra deuda. Amén. Señor, y en esta hora que vamos a estudiar tu palabra juntos, yo quiero rogarte, oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, tomes tu palabra y tú la prosperes para todo lo que tú la has enviado. Señor, usa la predicación de tu palabra para traer a la salvación a los que no te conocen y para fortalecer la fe de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tú me ayudes para poder comunicar con claridad, Señor, el Evangelio en esta noche. De manera, Señor, que al terminar este tiempo, el nombre de Cristo sea exaltado una vez más y glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que a cada uno de los que estamos aquí, tú, Señor, ilumines nuestras mentes para poder entender tu palabra. Abre nuestros oídos para poder oír tu voz a través de la Escritura. Señor, y danos un corazón entendido para poder asimilarla, para poder entenderla y para poder aplicarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, por siempre. Amén y amén. Sin duda alguna, uno de los relatos más sombríos que podemos encontrar en la Biblia acerca de la vida de Jesús es el relato que tiene que ver con la última semana de Cristo aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos el relato de los evangelios, nos damos cuenta, hermano, que la última semana de Cristo en la tierra estuvo cargada de eventos que progresivamente, hermano, fueron marcando progresivamente el dolor, hermano, y el sufrimiento que Jesús, el Hijo de Dios, experimentó en esos últimos días de vida. Y uno de esos eventos significativos en la vida de Cristo fue precisamente, ocurrió en el huerto de Getsemaní. Todos los que llevamos algún tiempo en la fe cristiana, sabemos qué fue lo que pasó en el huerto de Getsemaní. En ese momento, en ese lugar, Jesús oró 2 veces y le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando nosotros leemos ese relato, hermano, cuando leemos la oración de Jesús, podemos percibir la carga emocional, hermano, que reposaba en Jesús, hermano, cuando Él oró de esta manera al Padre. Y yo me pregunto, cuando leemos la oración de Jesús en Getsemaní, nos preguntamos, ¿por qué Jesús oró de esa manera? ¿No sabía Jesús a lo que Él se iba a enfrentar? ¿Por qué Jesús
estaba tan angustiado. Y verdaderamente Jesús, hermano, Jesús sabía de antemano. Jesús sabía de antemano a qué él se iba a enfrentar. Pero el Salmo 22, que acabamos de leer, nos da la respuesta, hermano, de por qué Jesús estaba tan angustiado. En el Salmo 22 nosotros encontramos la razón por la cual Jesús, antes de morir, clama al Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Salmo 22, hermano, fue escrito por David, por el rey David. Y fue un salmo, hermano, él escribió este salmo aproximadamente 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado. De hecho, cuando David escribió el Salmo 22, ni siquiera la crucifixión se había inventado todavía. El Salmo 22, hermano, es la descripción profética de la crucifixión de Jesucristo. Era el anuncio profético, hermano, de la manera que anunciaba al pueblo de Israel, no solamente, hermano, el sufrimiento del Mesías, sino que anunciaba específicamente de qué manera el Mesías prometido iba a morir. Cuando nosotros leemos, hermano, este salmo, podemos ver que el salmo describe no solamente el sufrimiento físico de Jesús, sino que también describe la agonía espiritual que Jesucristo estaba experimentando. Si bien es cierto que David no fue el único que profetizó acerca de la muerte de Cristo, también es cierto, podemos decir con toda seguridad, que no hay ningún pasaje en la Escritura, no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento, hermano, que describa con tantos detalles la manera en la que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, como el Salmo 22. Y la razón por la cual nosotros sabemos, hermano, que el Salmo 22 habla específicamente de la crucifixión de Cristo, es porque este salmo comienza con una de las expresiones, de las últimas expresiones de Cristo en la cruz del Calvario. Mira el versículo 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, la crucifixión de Cristo fue uno de los eventos más terribles que se registra en la historia de la humanidad. Porque ese día estaba muriendo el Hijo de Dios. Ese día estaba muriendo el verdadero inocente en lugar de los pecadores. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo pasó por todo lo que tuvo que pasar? Amados hermanos, y lo primero que quiero que veas en el pasaje que nos ocupa en esta noche, que nos ayuda a entender por qué Cristo murió y por qué Cristo sufrió como sufrió, es, hermano, esto. Lo primero que quiero que veas es el abandono de Jesús. El abandono de Jesús. Aún, hermano, cuando nosotros leemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros leemos este pasaje y lo hemos leído en muchas ocasiones. Pero al leer esta expresión de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión cobra, hermano, un mayor significado cuando nosotros comparamos la vida de Jesús, otros relatos del Evangelio, con el momento de la crucifixión. Hasta ese momento, desde que Cristo nació hasta el momento de su crucifixión, Jesucristo nunca había experimentado el abandono del Padre. De hecho, Jesús en una ocasión dijo: mi Padre conmigo está, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fue hasta ese momento, en el momento en el que Él, hermano, fue colgado en una cruz, que Él experimenta este abandono del Padre y Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este no era un grito de duda. Este no era un grito, hermano, de desesperanza. Este era un grito de angustia. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús específicamente? Amados hermanos, el texto nos da la respuesta. El abandono de Jesús consistió en que en el momento de la crucifixión, el Padre abandonó el consuelo, el Padre le quitó, le retiró el consuelo de su presencia. En eso fue que consistió el abandono de Jesús. Cuando Él clamó y dijo, ¿por qué me has abandonado? Él estaba reconociendo que en ese momento Dios el Padre había retirado el consuelo de su presencia. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando sobre sus hombros la maldición que tú y yo merecíamos. Y sabemos que es a eso lo que se refiere Jesús cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque en el versículo 1, mira el versículo 1 nuevamente, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mira el verso 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Dice, pero tú, el verso 19, mira el verso 19 conmigo, dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. De manera que basado en estos versículos es que nosotros decimos que entendemos que este abandono que Jesús experimentó no era más que el retiro, hermano, del consuelo de la presencia del Padre. Porque en ese momento, en ese preciso momento, Jesús estaba llevando sobre sus hombros la maldición que nosotros merecíamos. ¿Qué maldición es esa? La maldición de la ley. Cuando nosotros, hermanos, leemos la Escritura, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios da una lista de bendiciones y de maldiciones. Y esas bendiciones iban a seguir al pueblo de Dios, siempre y cuando el pueblo de Israel cumpliera exactamente la palabra de Dios. Ellos iban a ser bendecidos en la ciudad, ellos iban a ser bendecidos en el campo, ellos iban a ser bendecidos, hermanos, en sus casas, en cada área de su vida. Ellos iban a ver la bendición de Dios siempre y cuando ellos obedecieran la ley de Dios. Pero también Dios da una lista de maldición que iba a caer sobre el pueblo si ellos no cumplían la ley de Dios, si ellos rompían la ley de Dios. Y ellos iban a ver también esa maldición en cada área de su vida. La iban a ver en su casa, la iban a ver en la ciudad, la iban a ver en el campo. Cada área de su vida iba a estar marcada por esta maldición. Y Cristo, hermano, en la cruz del Calvario, al morir en nuestro lugar, llevó sobre sus hombros la maldición que tu pecado y mi pecado merecían. Y es por esa razón, o esa es una de las razones, que cuando Cristo murió, el Padre lo abandonó. Porque en ese momento Dios estaba descargando sobre el Hijo todo el peso de su ira. Dios estaba castigando a Cristo por el pecado de todos aquellos que iban a morir, que iban a creer. Dios estaba castigando a su único hijo, a su hijo que era inocente. Dice la Biblia, en él no se halló pecado ni engaño en su boca. Sin embargo, en ese preciso momento, Cristo se convirtió en el peor, hermano, fue como el peor de los pecadores. Aunque él no había cometido pecado, pero estaba cargando con el castigo que tú y yo merecíamos. Y quiero por un momento que pienses en esto. Cuando hablamos, aunque Cristo murió hace muchos años atrás, Cristo murió por tu pecado y por mi pecado también. La razón por la cual todo lo que nosotros vemos, cuando nosotros vemos el mundo alrededor nuestro, nos damos cuenta que el mundo está
bajo maldición. Y no es la maldición del diablo. El mundo está bajo la maldición de Dios. Y si tú estás aquí en esta noche y tú estás fuera de Cristo, tú estás bajo la maldición de Dios. Cuando nosotros leemos el relato de la creación, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, una de las palabras, cuando Dios relata, hermano, en su palabra, cómo Él creó el mundo, una de las expresiones que más se repiten es: y vio Dios que era bueno, y era bueno en gran manera. Y esa expresión se repite una y otra vez en los primeros 2 capítulos de Génesis. En el capítulo 3, la Biblia narra cómo el hombre, Adán y Eva, se rebelaron en contra de Dios, rompieron la ley de Dios. Y en ese mismo momento Dios, hermano, maldijo no solamente a la raza humana, sino que también maldijo a toda la creación. Y para el capítulo 5 de Génesis, vemos que la expresión que se repite una y otra vez es: y vivió tantos años y murió. Y murió, y murió, y murió. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la creación estaban bajo la maldición de Dios por causa de nuestro pecado. Y porque Dios es justo, Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. Porque Dios es justo, Dios no podía dar por inocente al culpable. Porque Dios es santo, Él no puede tolerar la rebelión de su criatura. Y es por eso que todos los hombres, desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecaron hasta hoy, todos los hombres que nacen bajo maldición. Pero Dios envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz para librarnos de esa maldición. Quiero que mires en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Amén. Libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Amén. Dice: Cristo nos redimió, nos compró, nos libró de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Porque Cristo, hermano, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Que Cristo llevó sobre sus hombros, hermano, el peso del castigo por nuestros pecados. Él, escúchame bien en esta noche, hermano que estás aquí, cristiano, tú que has nacido de nuevo, y usted que está aquí que no es cristiano, escúchame bien, Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo en Él, por medio de la fe solamente, en Él solamente pudiésemos ser hechos bendición de Dios. Cristo cargó la maldición que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario, para que tú y yo, por medio de la fe en Él solamente, pudiéramos recibir la bendición de Dios. Mira Isaías, quiero que mires también conmigo, Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías capítulo 53, verso 4. Amén. Vamos a leer desde el verso 1 para que podamos tener el contexto del pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno,
como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cuando el salmista, cuando Isaías dice en el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, lo que está diciendo el profeta Isaías es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba llevando precisamente sobre sus hombros la maldición que a nosotros nos correspondía. Porque las enfermedades y el dolor eran, hermanos, la expresión visible de esa maldición que estaba sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y es por esa razón que Jesús en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó el abandono del Padre para que todos aquellos que creen en Él pudiesen ser recibidos como hijos de Dios. Cristo experimentó el abandono del Padre para que por medio de la fe en Él, tú hoy pudieras ser llamado hijo de Dios. Y esta verdad tiene implicaciones tanto para los inconversos, los que no conocen a Cristo, como para los cristianos. Para los inconversos, para los que no conocen a Cristo, la implicación directa de esta verdad es que hoy tú estás fuera de la presencia consoladora de Dios. La razón por la cual tu alma no tiene reposo, la razón por la cual tú no tienes paz en tu alma, la razón por la cual tu vida se puede describir o está caracterizada por conflictos tras conflictos, es porque tú estás viviendo bajo la ira de Dios. Pero hoy en Cristo tú puedes alcanzar salvación. En Cristo tus pecados pueden ser perdonados y tú puedes venir a ser parte de la familia de Dios. Porque Él fue desamparado para que por medio de la fe tú puedas venir al amparo de Dios. Pero esto también tiene implicaciones para aquellos que ya somos cristianos. Tú y yo, en muchas ocasiones, hemos sentido o hemos experimentado que Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces tú no has pensado que Dios te ha desamparado? Y cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando pasamos por momentos difíciles, nuestra tendencia humana es pensar: Dios me ha desamparado. Pero cristiano, quiero decirte algo en esta noche. No importa las circunstancias que tú estés pasando. No importa si tú sientes a Dios contigo o no lo sientes. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a desamparar. ¿Sabes por qué? No porque tú no merezcas ser desamparado, sino porque Cristo fue desamparado para que tú puedas vivir en el amparo de Dios. Y porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú creas que Dios te ha abandonado, cristiano, mira a Cristo. Mira a la cruz. Porque Él fue abandonado por el Padre para que tú pudieras disfrutar de su amparo. Lo segundo que quiero que veas en el texto es: el salmista no solamente profetizó acerca del abandono de Jesús, de la aflicción de su alma, sino que también el salmista profetizó, hermano, acerca de la muerte de Jesús. Ahora,
Mira, vamos a volver al Salmo 22 y vamos a leer desde el verso 6 al 18. Salmo 22, verso del 6 al 18. Amén. Mira lo que dice el verso 6, vamos a leer hasta el verso 18. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Déjenme hacer una pausa aquí. Mientras nosotros leemos el Salmo 22, y específicamente a partir del verso 6 en adelante, nosotros tenemos que tener en cuenta que el salmista está usando un lenguaje poético para describir una realidad. Cuando el salmista, hermano, dice y profetiza acerca de la condición en la que Cristo iba a morir, y él dice en el verso 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Lo que el salmista está describiendo ahí eran las condiciones, hermano, sobrehumanas en las que Cristo estaba, hermano, que estaba experimentando. Cristo, hermano, ¿sabe? Cristo estaba en una condición, dice, la condición en la que estaba Cristo no era humana. Por eso él dice, yo soy gusano y no hombre. Dice el verso 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Dice, hermano, el verso 17, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Amados hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído el relato de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de la crucifixión de Cristo. Pero si usted lo ha leído, hermano, usted puede darse cuenta, hermano, que el salmista 1000 años antes de que Cristo fuese crucificado, anunció aún hasta el más mínimo detalle de cada circunstancia de la crucifixión de Cristo. Y exactamente lo que dice el salmista aquí se cumplió 1000 años más tarde en la crucifixión de Jesús. Ahora, quiero llamar la atención de ustedes, por ejemplo, en el verso 7. Dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Amados hermanos, cuando los evangelios narran la crucifixión de Cristo, ¿qué es lo que nos dicen los 4 evangelistas, hermanos? Que las personas que pasaban por donde estaba Jesús, ¿qué es lo que hacían? Se lamentaban de que Jesús estaba en la cruz. No, se burlaban de Cristo. De la misma manera que tú que estás aquí en esta noche, cuando se te predica el evangelio, te burlas de él. De esa misma manera que tú te burlas de él, se estaban burlando aquellos hombres cuando Cristo fue crucificado, de manera que tú eres tan culpable como aquellos hombres que se burlaban de él en aquel tiempo. Ellos no decían, miren al Hijo de Dios, pobrecito, bájenlo de ahí. No, se burlaban. El ladrón en la cruz
uno de los malhechores, se burlaba de Cristo. De la misma manera que tú te burlas cuando se te predica el Evangelio, e ignoras que a ese del cual tú te burlas, a ese al cual tú desprecias, a ese Dios le ha hecho Señor y Cristo, y a menos que tú creas en Él y te arrepientas de tu pecado, tú vas a perecer eternamente. Todo el peso de la ira de Dios va a caer sobre ti en el día final. Mira, quiero que leas, mira también el verso 14. Dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Cuando tú lees eso, hermano, ¿qué pasaje viene a tu mente? Cuando Cristo en la cruz del Calvario exclamó y dijo, tengo sed. Cuando tú lees los evangelios, lees el Salmo 22, te das cuenta, hermano, que es exactamente de esa misma manera pasó. Exactamente. Cristo, la fuente de agua viva, experimentó sed para que tú y yo, por medio de la fe en Él, fuésemos saciados. Amén. Para que tú y yo, por medio de la fe en Él, pudiéramos apropiarnos de su sacrificio. De manera que dice Cristo que el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y dice, hermano, el verso 17, dice, pues puedo contar todos mis huesos. El verso 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y mis pies. Está hablando, hermano, cuando dice me horadaron las manos y los pies, David está profetizando acerca de la crucifixión. Amados hermanos, y mientras usted lee esto, usted tiene que tener en cuenta que en aquel momento David no tenía cómo describir este tipo de muerte, porque ninguna de las personas que morían en aquel tiempo morían de esta manera. De hecho, en la nación judía, la ley, hermano, decretaba que aquellos que eran condenados a pena de muerte, ¿de qué manera morían? Apedreados. Pero el salmista, fíjate que no dice y fue apedreado, sino horadaron mis manos y mis pies. Ni siquiera el salmista, hermano, no tenía nada con qué comparar esta crucifixión. Y en ese versículo él está hablando específicamente del momento en que Cristo es crucificado. Y en el verso 17 dice, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Exactamente lo que pasó en la crucifixión de Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 22 y lo comparamos con la crucifixión, con los relatos de la crucifixión, una vez más nos preguntamos, ¿por qué Jesús, siendo inocente, el Hijo eterno de Dios, el cual es perfectamente santo, murió de esa manera? Y la respuesta a la Biblia nos la da, y todos lo sabemos, por tu pecado y por mi pecado. Quiero que vayas conmigo al libro del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 53, verso 5 al 6 y el verso 8. Isaías capítulo 53. Vamos a leer el verso 5 al 6 y luego el verso 8. Dice la Escritura, mas él herido
Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Hermanos, si lo vamos a decir en palabras simples, o si lo vamos a resumir, podemos decir que lo que Isaías está profetizando es que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, moriría en una cruz por nuestros pecados. No solamente por el pecado de los israelitas, sino por tu pecado y por mi pecado. Fue por causa de nuestro pecado que Jesús murió. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y nosotros pecamos. Y para que nosotros pudiéramos vivir eternamente, alguien tenía que morir. Uno como nosotros, pero sin pecado. Y es por eso que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, se viste de humanidad, desciende de su trono y vive una vida perfecta y muere en una cruz. Y en ese momento, Cristo, hermano, no solamente llevó sobre sus hombros la maldición que nosotros merecíamos. Él, hermano, como decíamos al principio, fue castigado. Dios satisfizo en la crucifixión. Dios el Padre satisfizo la ira, la ira que tu pecado y mi pecado merecían. Dios la satisfizo en Cristo en la cruz del Calvario. Su justicia fue satisfecha. Porque Dios es santo y el pecado es rebelión en contra de Él. Es ofensa a su nombre. Porque Él no puede tolerar el pecado. Su justicia demandaba que todos aquellos, y demanda que todos aquellos que pecan mueran eternamente. Y Cristo murió por tu pecado y mi pecado, para que en su muerte, tú y yo, por medio de la fe en Él, pudiésemos tener vida eterna. Dice, seguimos leyendo, verso 5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mira el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Salomón dice en el libro de Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado muchas perversiones. Y este versículo que acabamos de leer, que narra la razón, nos describe la razón por la cual Cristo murió, es una ventana a través de la cual podemos ver la profundidad de las riquezas, del amor y la misericordia de Dios. Tú y yo nos descarriamos, tú y yo merecemos morir eternamente, y Dios envió a su Hijo por ti, para que por medio de la fe en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Amén. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos, para que por medio de la fe en Él tuviéramos vida. Cristo en la cruz se bebió hasta la última gota de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Hasta la última gota. Es por eso que Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Déjame, quiero hablarle por un momento a aquellos que están aquí, que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. La razón por la cual tú no puedes entender o no valoras el sacrificio de Cristo en tu lugar es por dos razones. Porque debido a que estás muerto espiritualmente y separado de Dios, tú no puedes comprender cuál es la realidad de tu situación. Tú crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y porque estás muerto, no puedes entender cuál es la gravedad de tu situación. Y la segunda razón por la cual tú no valoras el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, la razón por la cual tú te burlas
cuando se te predica el Evangelio, es porque tú no tienes idea de qué es lo que es la ira de Dios. Tú no tienes idea de lo que Cristo te salvó o cuál es el beneficio de estar en Cristo. Porque no hay nada en este mundo. Tú puedes haber nacido, una persona puede nacer y vivir 1000 años. Y desde que nace hasta que se muere puede sufrir todos los días de su vida. Y eso es son vacaciones en comparación con vivir una eternidad bajo la ira de Dios. Porque déjame decirte algo. Los cristianos, no solo cuando Cristo venga, los cristianos vamos a resucitar. Los que estén muertos van a resucitar. Pero los cristianos no somos los únicos que vamos a resucitar. Tú también vas a resucitar. Los cristianos para vida eterna. Pero aquellos que han rechazado a Cristo van a resucitar para condenación eterna. Y tú no tienes idea de lo que es vivir bajo la ira de Dios. Yo quiero, por un momento, quiero que vayas a la Biblia, al libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 14, y vamos a leer el verso 9 hasta el verso 11. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer desde el capítulo 9 hasta el 11. Amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 14, 9 al 11. Escucha bien este pasaje. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Déjame decirte algo, hermano. Cuando nosotros leemos este pasaje, muchos cristianos, hermano, empiezan a decir: ¿cuál es la marca de la bestia? El 666. Que si te van a poner un chip, que si te van a poner un número en la frente. Olvídate de eso, hermano. La marca de la bestia es, hermano, vivir, hermano, una vida contraria al Evangelio. La marca de la bestia en el libro de Apocalipsis es, hermano, vivir una vida en rebelión en contra de Dios. Esa es la marca de la bestia. Los que adoran al dragón, hermano, y los que adoran al dragón, que es al diablo, hermano, representa al diablo. Son todos aquellos que viven en rebelión en contra de Dios. Y dice la Biblia, dice Juan cuando ve esta visión, que el ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Este es el pasaje unos pasajes que mejor describen lo que es vivir una eternidad bajo la ira de Dios. Dice Juan: no tenían descanso, reposo, ni de día ni de noche. Y eso fue lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Si te recuerdas el Salmo 22, como dice: clamé de día y de noche y no hay para mí, ¿qué cosa? Reposo. Porque lo que Cristo estaba experimentando cuando Él murió en nuestro lugar fue el infierno. Para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿Salvos de quién? No del diablo, sino salvos de la ira de Dios. Como un pastor decía: Cristo murió para salvarte de Dios. Cristo murió para salvarnos de Dios, de la ira venidera de Dios y la era presente. Es por eso, mi amigo, que estás aquí. Si tú estás fuera de Cristo,
Si tú estás separado de Dios por tu pecado, hoy arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y confiesa a Jesús como el Señor de tu vida y serás salvo. ¿Por qué has de morir eternamente si Cristo murió? Si Cristo murió por todos aquellos que iban a creer. Ven y refúgiate en Cristo. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo yo confiar de que si yo creo, cómo puedo yo saber que verdaderamente la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para mi salvación? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la victoria de Jesús. Quiero que miren, vamos a regresar al Salmo 22. Libro de los Salmos, capítulo 22. Ya hemos visto el abandono de Jesús, vimos la muerte de Jesús y por último vamos a ver la victoria de Jesús. Dice el Salmo 22. Vamos a leer desde el verso 21, del verso 19 en adelante. Dice: pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Responde. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificarle. Temerle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Vivirá vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la victoria de Jesús? Amados hermanos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. La muerte de Cristo es tan suficiente que en Él tanto judíos como gentiles pueden ser salvos. Todos aquellos que creen. Ahora quiero llamar la atención de ustedes al último versículo. Dice: vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Y quiero enfatizar en esta expresión: anunciarán que Él ha hecho esto. Porque esa expresión es el equivalente en hebreo de la expresión en griego consumado es. Para nosotros poder entender los versículos que acabamos de leer, necesitamos, hemos lo leemos de atrás para adelante. Porque Él ha hecho esto. ¿Qué no fue lo que Él hizo? Murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque Él, hermano, fue abandonado en nuestro lugar por nosotros. Porque Él ha hecho eso. Dice el versículo 18, hermano. Dice el versículo 18, el versículo 22, perdón. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los hermanos de Cristo son
es la iglesia de Cristo. Aquellos, tanto judíos como gentiles, que han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Jesús como Señor de su vida. La muerte de Cristo hizo posible, es lo único que hizo posible, que enemigos de Dios viniésemos a ser parte de la familia de Dios. Y este salmo termina en el verso 31 diciendo: vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. ¿Tú sabes quién es ese pueblo por nacer? Tú y yo. Y todos aquellos que nazcan antes de que Cristo venga por segunda vez. La muerte de Cristo, porque Cristo murió en nuestro lugar. Si nosotros, los que creemos en Él, podemos ser llamados, somos llamados hijos de Dios. Y si tú crees esta noche, tú también puedes ser llamado hijo de Dios. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos temor a la muerte. Porque Cristo venció a la muerte con poder. Si tú estás aquí y no estás fuera de Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Como si Dios rogase por medio de mí. Yo te ruego, cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y rinde tu vida en obediencia al señorío de Cristo y serás salvo. Y tus pecados serán perdonados. Ante esta verdad, tú puedes, hay solamente dos respuestas que tú puedes dar. La primera, como uno de los ladrones que fueron crucificados, tú te puedes seguir burlando de Cristo. Y solamente estarías amontonando juicio sobre juicio y ira sobre ira para el día de la ira. Pero la otra respuesta que puedes dar es creer y arrepentirte. Y si tú crees y te arrepientes, tus pecados son perdonados y Dios te da la vida eterna. Y por último, ¿cómo? ¿Sabes? Y esto lo hemos dicho en nuestra iglesia muchas veces. ¿Sabes cómo nosotros podemos saber y estar seguros de que Cristo volverá por nosotros? Porque como has visto esta noche, todo lo que el salmista profetizó 1000 años antes de que Cristo fuese crucificado, todo lo que él profetizó se cumplió exactamente. ¿Qué te hace pensar que todo lo que la Biblia dice de su segunda venida no se va a cumplir exactamente como la Biblia lo dice? Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Él. Amén. Quiero venir vamos a venir a la mesa del Señor en esta noche. Quiero pedir al hermano Navarrete y al hermano Ortiz que pasen aquí al frente. Y vamos a participar de los elementos